Hola, soy el abogado Miguel Ramos y hoy quisiera platicar un poquito con ustedes acerca de la teoría del caso. Y bueno, muchos saben que ya ha surgido un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y bueno, a nosotros los abogados nos encanta que nos den leyes generales, reglas unificadas, porque básicamente es como nos educaron en la universidad. Muy diferente a como en Estados Unidos enseñan la ley a través del precedente. Aunque en México se ha empezado a utilizar esta figura, como quiera, el sistema no va a transitar tan fácilmente hacia un sistema tan diverso. Pero sí quisiera hablar un poquito sobre la teoría del caso, sobre todo porque muchas personas, muchos abogados la confunden. De hecho, acabo de ver un video muy padre de un abogado, lo voy a poner aquí, de la Escuela Judicial del Estado de México, en la que habla sobre la teoría del caso en materia familiar. Vaya, yo no tengo ningún problema con su video ni nada, está muy padre, lo felicito. Pero lo que pasa generalmente con estas pláticas que hay en internet es que no hablan nunca de la teoría del caso. Y la verdad es que tampoco es tan relevante como tal en el sistema judicial o en la litigación en general. Realmente hay muy poco, influye muy poco. Básicamente porque la teoría del caso es una cuestión norteamericana o anglosajona que se trata de implantar en México. Lo que pasa cuando los abogados empiezan a hablar sobre la teoría del caso es que empiezan a hablar sobre estrategia de litigación, o directamente empiezan a hablar sobre proceso penal, o empiezan a hablar sobre otras cuestiones diferentes. Entonces, la verdad, sí quisiera yo abrir un poquito el debate. Si a alguien le interesa y empieza a dejar likes, comentarios, haré un video tratando de explicar esta cuestión o lo que yo creo que es la teoría del delito, la teoría del caso, porque también vi que en materia civil se va a empezar a utilizar esta cuestión de la teoría del caso. Ahora, yo no quiero hacer ahorita un desplegado de todo lo que creo o lo que conlleva la teoría del caso, solamente quiero hablar de una manera muy general. Casi todo el mundo habla de la teoría del caso como una metodología, y realmente no creo yo que sea una metodología, porque una metodología implica una forma de pasos de hacer las cosas, y realmente la metodología, la teoría del caso depende de tu estrategia de litigación. La estrategia de litigación es lo que va a determinar cuál es y cómo va a ser tu teoría del caso. Básicamente la teoría del caso es cómo vas a desplegar o cómo vas a hacer llegar o cómo se va a desarrollar tu juicio, tu defensa, en este caso, en un juicio. Vaya, la defensa y tu estrategia, pero son cosas distintas. Hay que separarlas. Cuando hablamos de estrategia, que también quisiera hacer otro video, si a ustedes les gusta y dejan like, pues voy a hacer un video al respecto. La estrategia es diferente a la teoría del caso. La estrategia de litigación que tú vas a tener, tu estrategia jurídica, es cuáles son los objetivos o cómo voy a alcanzar esos objetivos a través de un juicio. Si tú no tienes claro tus objetivos, tu estrategia, no vas a poder tener una teoría del caso efectiva. No. Y vaya, eso es un poquito complicado, les digo, no es tan fácil. O sea, es importante hablar de la estrategia de litigación y luego hablar de la teoría del caso. La teoría del caso es el cómo lo vas a hacer. Yo no quiero reducirlo, pero digamos que por una parte es la estrategia, que viene significando el qué quieres obtener o qué es a donde quieres llegar, y la teoría del caso es el cómo, pero se desdibuja un poco este concepto. La teoría del caso es la que tú vas a presentar ante el juez y ante la sociedad un caso. Es cómo lo vas a presentar. Eso básicamente, digo, no quiero ser tan redundante.
pero es lo que va a determinar cómo vas a hacer tus interrogatorios, qué tipo de testigos vas a presentar, cómo los vas a presentar, cuándo los vas a presentar. Todo eso es la teoría del caso, no nada más es estrategia de litigación. O sea, la teoría del caso va más allá de las técnicas de litigación, porque lo importante con la teoría del caso es lo que tú quieres comunicar. ¿Cuál es la idea que tú quieres establecer en el juicio, establecer en el debate, y que este concepto comunicativo, digámoslo así, se plantee en las mentes del tribunal o en las mentes de la sociedad en general? Porque hay que tener en cuenta que los juicios son una cuestión pública. Ahora, la diferencia en México del por qué no se utiliza tanto la teoría del caso o por qué no se le da realmente una relevancia es porque no tenemos un sistema como el norteamericano. En el norteamericano existe un jurado. Entonces, ahí está más claro que tú necesitas ser un gran comunicador, tener muy claro los conceptos que tú quieres abordar y, como dicen los norteamericanos, el delivering de este mensaje o el performance que tú vas a dar, todo tiene que estar perfectamente conectado dentro de esta teoría del caso. El cómo vas a hacer los interrogatorios es muy importante, el tipo de lenguaje que vas a utilizar es muy importante. Si tú quieres presentar a tu defendido como una víctima también, tu lenguaje va a ser muy distinto. Si tú quieres presentarlo como una persona que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ese va a ser otro tipo de lenguaje y otro tipo de discurso totalmente distinto. Y eso no tiene nada que ver con la estrategia. La estrategia se plantea antes de establecer una teoría del caso. Pero evidentemente esas cosas prácticamente surgen al mismo tiempo. Entonces, a mí se me hace muy llamativo el implementar teorías del caso en materia familiar. Eso va a ser súper interesante, sobre todo porque en materia familiar siempre tenemos un montón de testimonios, un montón de testigos, o por lo menos testimonios más amplios, más largos. Sobre todo que a veces tienes que plantear cuestiones de guardia y custodia, en las que vas a hablar sobre toda la vida de una persona, sobre toda la vida de un niño, cómo ha sido todo ese devenir. Entonces tu teoría del caso va a ser fundamental. Yo creo que va a ser un poquito más interesante en materia familiar que en penal, porque en penal hay muy pocos juicios. Yo he estado viendo los números, ya ha decaído el número de juicios a nivel federal, terrible, no sé cómo estén en los estados, pero realmente casi no hay juicios, casi se están acabando. También tengo ahorita unos comentarios sobre el proceso penal y espero que también vean ese video. Pero les digo, si tienen preguntas sobre la teoría del caso, las voy a ir contestando, pero sí quiero hacer un video más largo, así que por favor denle like a este video para yo saber si quieren verlo y así no tenga que ponerme de nuevo el traje en vano y venir a hablar. Pero la verdad es que con las preguntas que ustedes hagan yo voy a aprender muchísimo y ustedes van a aprender también, espero. Así que bueno, soy el abogado Miguel Ramos y Showtime.